Permitidme que comience compartiendo con vosotros el contexto en el que nos encontramos, el contexto social, cultural en el que nos encontramos, porque es bueno caer en la cuenta del terreno de juego en el que estamos realizando, llevando a cabo la partida de la vida y la partida de la evangelización, ¿no? Esta semana tenía conocimiento de un reto que se ha difundido entre los jóvenes, fundamentalmente a través de las redes sociales. Es un continente, ¿verdad?, esto de las redes sociales, que seguramente a todos nosotros nos sorprende y nos asombra en muchas de sus manifestaciones. Fijaos, a veces se pone de moda que alguien realice algo y lo graben y lo vayan compartiendo y se difunde, ¿verdad? Hace unos años se puso de moda que en un momento determinado todo el mundo se quedase como si fuese un maniquí, ¿eh? Se llamaba el Mannequin Challenge. A lo mejor alguno lo hizo, ¿eh? En otros momentos es como si el suelo quemara y entonces uno tenía que subirse en algún sitio para no tocar el suelo. Cosas divertidas, ¿verdad? Esta semana se ha difundido que el último reto, el último challenge, consiste en que un adolescente, al salir del colegio, en vez de volver a casa, se escape, desaparezca, y el reto lo gana si consigue aparecer en la foto de las redes sociales de la policía o la Guardia Civil porque le están buscando. Le dan por desaparecido y le buscan. Esto significa que, por supuesto, no comunican nada a sus padres, porque sus padres son los primeros que llaman a la policía o a la Guardia Civil para denunciar su desaparición. Esta semana ha ocurrido entre 15 y 20 casos de jóvenes por este motivo. Esto es uno de los rasgos que está difundido entre las generaciones jóvenes, ¿no? Algo que seguramente, si pensáis, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho no esto, sino una décima parte de esto cuando yo era un chaval? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? No hubiera pasado, porque ni se nos ocurre, ¿verdad? Ni se nos ocurre. Mediáticamente hablando, como yo tengo una atención al tema del mundo de los medios de comunicación, pues os confieso que me importa y que me impacta, ¿no? Me impacta que lo que antes llamábamos noticias falsas, fake news, y que luego se ha hablado como de la época de la posverdad, en realidad lo que se trata es de la instauración de la mentira sistemática, ¿no? El jueves se daba un paso adelante en el Congreso para criminalizar a las personas que rezan delante de clínicas abortorias. Yo he estado unas 5 o 6 veces delante de una clínica de abortos en Madrid. He estado 1 hora a unos 10 metros de la entrada, rezando el rosario, en silencio. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los medios repiten una y otra vez, y también los que impulsan esta medida, que eso es acosar. Y al final, cuando una mentira la escuchas muchas veces, dicen, es que es verdad, es que no se puede acosar a una mujer que está en una situación tan delicada, es verdad. Y dices, bueno, es que no es acosar, es que es rezar. Y sale una campaña en publicidad que dice, rezar delante de una clínica abortista está genial. Y la han censurado en 11 ciudades. No se puede decir. En lo que refiere a la Iglesia, se ha difundido no ya un bulo, sino una mentira sistemática. El tema de las inmatriculaciones, hace 10 días, el tema de los abusos, en este caso no es una mentira, es una deformación enorme. Se propone investigar los casos de abusos y se pregunta a alguno, oye, ¿y por qué no nos planteamos cómo podemos erradicar esta lacra en toda la sociedad? No, hay que focalizarlo en la Iglesia. En este contexto, uno podría decir,
pues hay poco que hacer, ¿Dónde vamos a ir a anunciar, a evangelizar? Bueno, pues en este contexto, hermanos, es donde hoy el Señor nos habla por medio de su palabra y nos da mucha luz, y nos da mucha esperanza, y nos da mucha paz. Porque Dios ha venido a su pueblo, ha venido a revelarse, ha venido a buscar y ha venido a encontrarse con hombres y mujeres muy frágiles, muy indignos, muy alejados, incluso perseguidores. En la primera lectura, el profeta Isaías tiene una visión en la que se le manifiesta quién es Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Y él, ante esa realidad de Dios, se descubre como lo que es, como lo que somos cada uno de nosotros, pequeños, indignos, incapaces. ¿Qué tengo yo que ver contigo, que eres fuerza, luz, gloria, y yo me experimento tan frágil y tan poca cosa, ¿no? Y entonces Dios realiza, por medio del ángel, una obra de purificación, que además a mí me parecía, seguro que este pasaje lo he leído más veces, pero de repente dices, oye, está hablando de la Eucaristía, ¿no? Este fuego ardiente que coge el ángel, lo voy a decir bien, el ascua que coge el ángel del altar del templo y lo acerca a Isaías para purificarle. Yo decía, esto es la Eucaristía, ¿verdad? El fuego del amor de Dios que viene a mi vida para divinizarme, para purificarme, para santificarme. Y entonces se produce el cambio. Fijaos, el que se siente indigno, Isaías, a continuación escucha que Dios, en su bondad, quiere necesitar de nosotros. Ese Dios de la gloria ya podría hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Y sin embargo dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en nombre nuestro? Y el que un momento antes se sentía indigno, pobre, purificado por Dios, con el encuentro con Dios, renovado por Dios, lleno de Dios, por ese ascua ardiente que ha llegado a sus labios, dice, aquí estoy, mándame. San Pablo no era mejor que Isaías. Él se considera un aborto, es decir, un desecho, porque ha sido perseguidor, Y hoy muchos de los que hostigan y persiguen a la Iglesia, Dios desea, bueno, muchos no, todos, Dios desea que descubran la verdad y se salven, que conozcan el rostro de Jesucristo y que lo hagan a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Porque Pablo se encuentra con Cristo camino de Damasco persiguiendo al cuerpo de Cristo, a su Iglesia. Soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Pedro no era un perseguidor, era un pescador, por lo que conocemos después un poco cabezón y algo soberbio, rudo y muy acostumbrado a sus formas y a sus modos, ¿no? Jesús, es bonito este detalle, Jesús está predicando y para predicar mejor se quiere subir a una barca, lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque las barcas pueden moverse. Jesús quiere entrar en la barca de Pedro y es la excusa perfecta para luego decirle, vamos mar adentro, vamos tú y yo mar adentro. Y le encomienda una tarea, lanza las redes ahora en mi nombre. Mientras meditaba este pasaje yo decía, ¿cuántas cosas en la Iglesia, yo, otros, estaremos haciendo que no son en su nombre? Iniciativas, realidades que dices, ¿pero esto viene del Señor? O como decía San Pablo en la segunda lectura, os anunciamos un evangelio, ojo con no cambiar el evangelio que yo recibí y os transmití.
A veces en la Iglesia como que se perciben deseos legítimos de que sea renovada y de que sea purificada, pero es fundamental que esto venga, proceda y vuelva hacia Dios, porque si lo que queremos es homologarnos al mundo, estamos perdidos. Estamos insertos en un proceso sinodal. La Iglesia nos llama a que cada uno aporte lo que es, lo que sabe, lo que ha recibido, lo que tiene, para embellecimiento de la Iglesia, renovación de la Iglesia, sí, sin duda. Pero a veces da la impresión de que lo que se trata es de preguntar a ver qué es lo que dice la gente y qué es lo que tenemos que hacer. Y acordaos de que cuando Jesús pregunta ¿quién soy yo?, las respuestas no son acertadas, salvo que te lo diga, eso te lo ha dicho el Espíritu. Vamos a pedirle que nos ilumine, ¿no? Leía en los medios de comunicación esta semana algunas iniciativas en algunos ámbitos de la Iglesia Universal que dices, ¿esto es una respuesta al Espíritu o es que como vemos cómo está el mundo hay que adaptarse? Jesús no se adaptó. Jesús hizo su misión aunque los demás no quisieran seguirle, aunque se quedara solo camino de la cruz. Lo único que tenemos que tener firme y seguro es hacer el camino de Dios y su voluntad. Y el Señor ha venido a buscar a Isaías para purificarlo, y a Pablo para convertirlo, y a Pedro, a Santiago y Juan, y a tantos apóstoles y santas mujeres que le siguieron en el camino que Dios había marcado, no en el camino que Pedro le dijo en algún momento, no lo hagas así, lejos de ti esto, no, lejos de ti no, hacia Jerusalén a entregar la vida. Aunque nos quiten la vida y aunque nos quedemos solos y aunque tengamos que ir, pues, a un juicio por estar delante de una clínica abortista diciendo que lo que sucede ahí es tremendo, no solo para el niño que no nace, sino para la mujer que lo sufre. Cuentan que el sol, justo antes del ocaso, se preocupó de que, al quedarse sin luz en la tierra, alguien pudiera ocupar su lugar y preguntó a las criaturas, ¿alguien puede ponerse en mi lugar? Y todos bajaron la cabeza porque o no sabían o no podían o simplemente no querían complicarse la vida. Y una pequeña lámpara dijo, venga, yo me ofrezco. Y los demás se reían, ¿cómo vas a sustituir tú al sol? Y el sol se enterneció de que una pequeña lámpara quisiera ponerse en su lugar y le dio uno de sus rayos. Y esa pequeña lámpara sirvió de luz para aquellos que le rodeaban. Que nos sintamos llamados por Dios, que es el sol que nace de lo alto, y sintamos el peso de la misión de lanzar las redes en su nombre, de anunciar su salvación, nos puede costar. Pero que sepáis que cuando el Señor manda una tarea, entrega toda la gracia necesaria para hacerlo y llena de vida y de alegría. Esto es lo que queremos vivir como Iglesia que camina juntos. Vamos a pedirle esta gracia a María, Madre de la Iglesia, para que en la situación en la que estemos, con las luchas que tengamos, nos dejemos interpelar y transformar, purificar, convertir y lanzar por el Señor que está vivo, que entra en la barca de nuestra Iglesia, en la barca de nuestra vida y nos acompaña. Que así sea.